que más nos apasiona, ¿verdad? Y es poder recibir lo que Papá Dios tiene de parte de su palabra para nosotros en el día de hoy. Amén. Así que vamos a estar orando para comenzar. Señor, Dios bueno, Dios eterno, hoy estamos delante de tus pies, Señor, diciéndote, quiero recibir, Señor, lo que tienes. Quiero continuar recibiendo lo que tú tienes para mí. Ya te entregamos ofrendas, Señor. Te alabamos, te adoramos. Y sabemos que en medio de la alabanza suceden cosas maravillosas, Señor. Y yo sé, Señor, que las ataduras que yo traía en mi corazón, Señor, todo lo que me alejaba de poder escuchar, Señor, tu voz, han sido rotas, Señor. Y hoy mis ojos y oídos espirituales se abren, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para mí. Háblanos, Señor. Habla a ese pueblo que viene sediento delante de ti. En tu nombre, mi Rey. Amén y amén. En esta tarde yo quiero que usted sea autocrítico, ¿ok? Normalmente se dicen que seas crítico y autocrítico. No, la primera parte vamos a obviarla. Hoy no somos críticos, hoy vamos a ser autocríticos. Y el sermón de hoy no le podría decir que es un sermón, más bien es una reflexión. Siento que siendo el primer mes, el primer domingo del mes de octubre, es ya acercándonos casi a finales de ese año, debemos venir a reflexionar cómo estamos viviendo, cómo nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Porque es bueno cuando usted se autoexamina, cuando usted va al médico y que usted hace una examinación, pues hoy vamos a hacer esto. Usted va a ser autocrítico de usted mismo y que sea el Espíritu Santo quien te hable. Amén. Así que no mires para ningún lado. No te voy a decir, dile al que está a tu lado. No, esto es para hoy. Tú concéntrate con tu Padre Celestial, ¿verdad? Que Él te va a estar hablando a tu corazón. Porque hoy es tarde de entrar a la mesa, como pueden ver, a recibir ese sacrificio que hoy a ti y a mí nos hace parte de este reino eterno. Y tenemos que entender cómo Jesús, que fue ese que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Obraba y trabajaba. Porque dice la palabra, Él mismo dijo que Él es el camino, es el único camino al Padre. Si no entendemos a Jesús, no podremos llegar al Padre. Si no recibimos a Jesús, no podremos llegar al Padre. Pero si no recibimos de su muerte, de su resurrección, no podremos llegar al Padre, ¿ok? Esto no es juego. Esto no es juego. Entonces hoy quiero que entres allí, en tu lugar secreto con tu Dios y di, Señor, háblame. Amén. Y yo me ponía a buscar y en el libro de Lucas es uno de estos libros donde más podemos ver todo el caminar de Jesús, sus enseñanzas, su forma de hablar, su forma de enseñar, su forma de cómo conectar con todo el mundo. Conectaba hasta con un niño y así mismo también conectaba con un anciano, con un escriba. Conectaba con todos. Entonces, si somos imitadoras de Jesús, como acá dice nuestro cartel, tenemos que saber cómo se movía Jesús para poder llegar a todos. Porque esa fue la gran comisión. Ve, ¿verdad? Y lleva mi evangelio, lleva mi reino, lleva mi palabra a toda criatura. Entonces vamos a ver cómo Jesucristo era experto en narrar historias. Y eso me fascina. Es algo que yo soy terrible, sinceramente. Y es algo que estoy a los pies de Él aprendiendo. Porque es hermoso como Él se deleitaba. Y cómo con palabras tan simples Él podía conectar con todos. Y pues sí, aquí en Lucas podemos ver muchas de sus historias que las transformaba y podía llegar a todos, ¿verdad? Entonces, al presentar la parábola del hijo pródigo, que es una de estas parábolas que más marcan el corazón de cualquier persona que la pueda escuchar, porque es tan fácil de entender, ¿verdad? Habla tan claro. Y de esta parábola es la que voy a estar hablando hoy. Pero quiero llegar, ¿por qué Jesús toma este momento, este tiempo, para hablar sobre la parábola? Porque no fue porque sí. Pasaba algo alrededor, pasaba algo allí en ese lugar que
Él dijo, tengo que hablar sobre esta parábola. Dice que la parábola del hijo pródigo, los recaudadores de impuestos que estaban a su alrededor eran parte también de los que estaban escuchando al maestro, ¿verdad? Los pecadores también estaban allí, los escribas estaban allí, todos estaban hablando, incluso estaban allí los que también hablaban y difamaban de Jesús, pero todos lo seguían. Por eso quiero decirte, eres imitador de Jesús, puedes estar seguro que a tu alrededor van a estar de todo este tipo de personas. Escuché algo y me encantó. No le digas a Dios que quite de tu vida esa persona que te está molestando. No se lo pidas. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue quien lo puso. Porque esa persona que está allí es la que te lleva a ir delante de decir, Señor, ten compasión de mí. Y al menos de esa manera llegamos a Él a hablar con Él. Entonces Dios fue quien lo puso. Todos los que estaban alrededor de Jesús en su ministerio, todos eran puntos claves. Todos. Entonces acá, en el momento que Él estaba hablando a la multitud, estaban de todos ese tipo de personas. Habían sabios, habían fariseos, ¿verdad? Habían recaudadores de impuestos, había de todo. Ahora, los dos grupos necesitaban una lección de la gracia y la misericordia de Dios. Todos a tu alrededor, todos, sin importar el más pequeño al más grande, tú puedes ser la pieza clave que Jesús está poniendo en su vida. Así que no tomes a esa persona como que te la mandó el enemigo para dañarte, sino que Dios te mandó a ti para salvarle a Él. Amén. Y cuando cambiamos esta forma de ver las cosas, podremos ver que simplemente nosotros somos enviados por Jesús. Y ahí es cuando pasamos a un nivel más allá de madurez. Porque los que se viven quejando y protestando por todos son los niños, son los bebés. Pero cuando entendemos que no es quien está, sino quien nos envió a nosotros, que eres portador de cambio. Eres portador de buena palabra, de palabra de sanación, de restauración. Amén. Entonces, estos dos grupos necesitaban de la misericordia de Dios. Todos, así como un día usted y yo lo necesitamos, todos a nuestro alrededor necesitamos de la gracia y misericordia de Dios. Y eso es lo que recibimos por medio de esta parábola. Pero yo quiero entrar un poco más dentro de la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola describe cómo un hijo le pide a su padre su parte de la herencia, ¿verdad? Se va de la casa y lo malgasta todo. Ese es el punto clave. Puedes buscarlo en Lucas 15, allí en casa, no lo voy a leer hoy. Lucas 15, 20, del 20 en adelante habla de toda la parábola del hijo pródigo. Pero el más maravilloso personaje de esta historia, ¿saben quién es? El Padre. El Padre es la pieza clave acá en esta historia. Jesucristo enseñó que nadie ha pecado de tal manera que le es imposible regresar a Dios, arrepentido para ser perdonado. ¿Saben con quién lo enseñó? Con el Padre de esta historia. No hay nadie, no hay nada que puedas hacer que te pueda alejar del amor de Dios. Amén. Pero ahora quiero que podamos ver la actitud del Hijo. Y este es el momento donde tú y yo vamos a entrar dentro de nosotros y vamos a ver qué características podremos estar teniendo nosotros hoy para estarnos alejando de ese Padre perdonador, de ese Padre que da vida. Porque aquí en esta palabra podemos ver que fue el Hijo quien le dijo, yo quiero mi parte de la herencia porque me voy. El Padre nunca lo echó de casa. Siempre tuvo su herencia, siempre. No tenía que irse de la casa para recibirla. Podía incluso quedarse y tener su herencia también. Es el Hijo quien toma la actitud de decir, dame todo lo que me merezco, porque me lo merezco, porque soy tu hijo, porque yo no pedí nacer. ¿Cuántos han dicho esta palabra? A lo mejor te ves reflejado. Es decir, yo no pedí nacer, así que te puedo decir lo que yo quiera. Y entonces le faltamos el respeto a nuestros padres, ¿verdad? Terrenales. Pero así también se lo faltamos a nuestro Padre Celestial.
Decirle, yo no te pedí que me trajeras a este país, ahora tienes que suplirme. Tienes que darme todo lo que yo necesito porque yo no te pedí. Ay, se nos olvida de cuántas veces soñamos y dijimos, ay Señor, permítenos llegar. Pero cuando se aprieta el zapato empezamos a quejarnos. ¿Como quién? Como los niños pequeños. Entonces, si quieres pasar a otro nivel de madurez, te invito a que podamos ver qué actitudes tuvo el hijo pródigo para alejarse del padre. Primero, descontento. Este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar, pero aún así deseaba más todavía. Segundo, deseo. Quería disfrutar aquello que nunca había tenido, pues creía que sentiría satisfacción al consentir sus antojos. Mírense por dentro, no me miren a mí, ¿ok? Tercero, engaño. Fue engañado y creyó que le faltaba algo. Estuvo con el oído abierto a voces y a cosas que los llevaba a decir, tú necesitas más. Te mereces más. Naciste para tener más. No te puedes conformar con solamente las migajas que te da tu padre. Prueba también del fruto de la vida. ¿Se les parece la voz de alguien transformada? Exacto, la serpiente. Y hay veces que esa serpiente también está hablando a nuestro corazón y diciendo, ¿de qué te sirve ir cada domingo allí? ¿Qué estás recibiendo? ¿Para qué vas? ¿Para qué quieres ser miembro? Si en la Biblia está eso. Son voces que no tiene que venir una serpiente literalmente como a Eva en el huerto para poderla escuchar, ¿ok? Entonces empezó a escuchar estas palabras, lo cual solo podría hallar lejos de la casa de su padre. Todo se encerraba que si te ibas, si él se iba de la casa del padre, iba a poder recibir todo lo que le faltaba. Porque siempre el enemigo va a decirte, te falta algo. Cuando desde que nacemos lo tenemos todo. Le tenemos a Él. Tenemos al Creador. Él fue quien nos envió, el que fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Él fue el que dijo, tú eres el ganador. No fue porque tú nadaste más rápido, ¿ok? Sino porque Él te escogió. Amén. Ahora, la próxima es decisión. No, perdón, partida. Se llevó su fortuna y se alejó de la familia para irse a una región lejana. Porque estando lejos, podré tener lo que yo quiero. Después, deleite. Con suficiente dinero a su alcance pudo disfrutar de los deleites mundanos. Probó el pecado y creyó que esa era la relación, lo que él tenía lo que él tenía planificado para sus sueños, poder gozar de todo. Pero la última, querida iglesia, es la que nunca calculamos. Y eso es lo que hace el enemigo. Él te lleva y te lleva y te lleva donde tu carne quiere ir. Pero él es el padre de mentiras. Y entonces viene una última y es desilusión. A lo mejor tú te encuentras en ese punto hoy. Ya probaste todas las otras. Ya tuviste todas las bendiciones y tuviste todo lo que tú querías. Y los sueños que tú tenías. Pero estamos en un punto donde estamos desilusionados. El pecado solo satisface un corto tiempo. Porque el diablo no tiene más para dar. Él no es omnipotente. ¿Ok? Y su poder es limitado. Entonces él dice, hey, hasta aquí llegamos ya. Ahora relátelas para adelante. Cuando el Padre nunca te abandona. Nunca dejas de ser su hijo. Nunca. Nunca dejas de ser su pequeño. Nunca. Nunca dejas de ser ese por el cual Él murió. Y por eso perdona multitud de pecados. Pero el enemigo no. Él dice, hey, ya, no tengo más nada. Esto es lo que yo tengo. Hasta aquí terminaron las clases. Ya era que probaras todo lo que yo te puedo ofrecer. Y ya, no tengo más nada. Ahora arréglatelas.
Si te agradó la droga, pues te quedas en la droga. Si te agradaron las mujeres, pues te quedas ahí. Pero no tengo más nada para darte, ¿ok? Y ahí entonces llega la desilusión. De decir, ¿y eso es todo? Y empezamos a tener ese vacío interno. Porque ¿saben qué pasa? Que cuando ya nos fuimos de casa, cuando ya nos apartamos de la familia, cuando ya no estamos cerca del Padre y empezamos a mirar por los lados y vernos solos, entonces ese vacío lo empezamos a sentir. Cuando ya no hay nada que pueda llenarte de ilusión porque ya lo probaste todo, ¿verdad? Entonces empieza ese vacío a latir. ¿Qué me está pasando? Y entonces nos acordamos, Dios se alejó de mí. No, tú te alejaste de Dios, tú te alejaste del Padre, ¿verdad? Y entonces también llega la desesperanza. Después de gastar todo el dinero, vino una hambruna y el hijo pródigo tuvo que alimentar cerdos en una pocilga mientras pasaba hambre. Comenzó a recordar todo lo que tenía en su hogar y lo comparó con la necesidad en la que vivía en ese momento el hijo pródigo. Las expectativas que tenía de una gran vida habían terminado. Finito. Se terminó. Ya no había dinero, ya no hay amigos. Ya no hay dinero, ya no hay fiestas. Ya no hay dinero, no te puedes comprar los placeres, ¿ok? Porque en el mundo lo mueve todo el dinero. En Dios lo mueve el amor. Y es lo que la gente no puede entender. ¿Saben que es más difícil mostrar amor que darle $5 a alguien? Es más difícil. Porque es un acto que requiere sacrificio de tu corazón. A cualquiera en la calle, tú puedes sacar dinero y darle, y te vas. Pero mostrarle amor, pararte con esa persona y preguntarle qué te pasa, darle de comer, atenderlo, eso cuesta más. Y ese es el amor. Ese es el verdadero amor. Eso fue lo que hizo el Padre con nosotros. Amén. Entonces, iglesias, esto comienza a pasar en el hijo pródigo. Todas sus expectativas terminan allí, pero la gracia de Dios, Él reconoce su condición y con arrepentimiento y humildad comenzó a retornar a su Padre. Y llegamos entonces al punto clave de esa historia, el Padre. Entonces vamos a ver cuál fue la actitud del Padre hacia el Hijo. Y si a lo mejor tú estás en este momento en la desesperanza, quiero decirte que el Padre está teniendo todavía en su corazón el mismo amor desde el primer día. Desde el día que mandó a su Hijo a morir por ti, sigue teniendo el mismo amor. Y dice que su corazón fue herido, sí. El corazón del Padre fue herido. El padre del hijo pródigo fue herido por las decisiones de su hijo. Tenía de haberse ido de casa. Estaba quebrantado, abandonó el hogar. También el padre se preocupaba por su hijo, como el caso de cualquier otro padre, ¿verdad? Te preocupas si no llega a tiempo. ¿Qué le estará pasando en la escuela? ¿Con quién estará reuniéndose? ¿Qué estará pasando? ¿Ustedes se imaginan cuántas veces el padre del hijo pródigo habrá salido al camino a ver si el hijo regresaba? Cuando él sabía que cerca de su casa había un río, pero el hijo iba, pero regresaba al anochecer. ¿Cuántas veces soñó con eso? Asimismo el Padre sueña con nosotros cada día, esperando el momento que regresemos a sus brazos, de que volvamos a hablar con Él. Y aunque en su corazón esté dañado, Él no pierde la esperanza. Y dice, yo sé que mi hijo va a regresar. Y después de esto, el Padre lo espera con paciencia. Pasa un día, pasa otro y pasa otro. Pero ya el Padre tenía una costumbre. Se sentaba en el porche de la casa, allí en el frente de la casa, hasta que cayera la tarde. El hijo no regresaba, entraba a su hogar otra vez. Y él decía, pero mañana puede ser el día. Así Dios está con nosotros. Te vas a tu cama, te acuestas. No le dice ni una palabra en el día entero, pero él dice, yo sé que mañana en la mañana él me va a hablar.
Y esa es la esperanza del Padre. Él estaba atento a su llegada. Él no perdió la fe. Esa fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aunque él no lo pudiera ver, él sabía que su hijo iba a regresar. En cualquier momento iba a regresar su pequeño. Así que quería que su hijo regresara pronto. Y cada vez se apasionaba más. Y en vez de su amor menguar, el amor del padre del hijo pródigo aumentaba. Aunque no pudiera ver, aunque era una incertidumbre no poder ver qué estaba haciendo su hijo, no importaba. Cada día en vez de menguar, se aumentaba. Así también es Dios con nosotros. Porque no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame menos de lo que ya nos ama. ¿Ok? Entonces, quería que su hijo regresara pronto. Y llegó el día. Llegó el día donde esa tarde Él salió. Y estoy segura que antes de salir, esta es mi versión, Él hablaba con su Padre Celestial, esperándolo. Le decía, Padre bueno, yo sé que mi hijo regresará a casa hoy. Le dio la bienvenida a casa. Y fue el momento más emocionante de toda la historia. Cuando el padre a lo lejos en el camino ve solamente la silueta de su hijo, cabizbajo. No lo conocía, ¿sabe por qué? Porque andaba vestido con harapos. No fue el muchacho que se fue de casa con su pecho erguido, con sus manos llenas de dinero, no. Regresaba de apacentar cerdos. ¿Sabe cuánto mal olor traería ese muchacho encima? Dormía con ellos, se alimentó de la comida de los cerdos. Pero aún así, con todos los harapos que él pudiera traer, con el mal olor que pudiera aportar, el padre vio a su hijo y salió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y lo llevó a casa y mandó a hacer fiesta. Y le puso anillo en su mano, le puso la mejor vestidura, sin importarle, ni le preguntó dónde estuviste, no le preguntó en qué gastaste el dinero, no le preguntó nada de eso. Lo único que le interesaba es que su hijo había regresado a casa, que esa noche él podía verlo dormir en su cama, debajo de su techo. Él no le importó, volviste con algo, mira que tenemos que pagar la corriente la próxima semana, así que hace falta que aportes algo, porque ya que te llevas de tu parte, tienes que aportar. Y si ya viviste solo, pues si regresas, entonces tienes que empezar a pagar parte de los biles. No, eso no lo hizo el padre. El padre mandó a hacer un gran banquete y llamó a los vecinos. ¿Y saben qué le decía? Orgulloso. Mi hijo regresó a casa. Ese padre no andaba con la cabeza abajo. Y podía haberlo hecho, porque en ese entonces era algo mal visto. No, con alegría, porque no le importaba lo que alguien pudiera decir de él. No le importaba. Y a este punto me lleva también que hay veces que estamos más pendientes de lo que puedan pensar de nosotros que lo que piensa el Padre Celestial de nosotros. Nos ponemos a mirar y si regreso ahora y me empiezan a ver como que soy un cristiano con doble cara, después que estuve en el mundo, después que malgasté mi herencia, después que me vieron en tantas cosas, ¿cómo yo voy a regresar a la iglesia? ¿Cómo yo voy a volver a ser parte? ¿Cómo yo voy a volver a congregarme? ¿Cómo? Y seguimos oyendo la voz del enemigo, aún en ese entonces, cuando estamos a punto de tomar la decisión de irnos y regresar a casa. ¿Cómo puedo? Quiero decirte, el Padre no le importa. A tu Padre no le interesa. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos. No me cansaré de decírtelo. No hay nada. Si no, no hubiera muerto por ti. Y así fue como el hijo volvió a casa ese día. Pero volviendo al inicio de la historia, ¿saben por qué Jesús hizo esta parábola? Porque en los grupos donde él estaba y todos los que le estaban oyendo tenían todos los mismos pensamientos que usted puede estar teniendo en esta tarde. Por eso le dije, sea autocrítico hoy. No sea crítico. Porque hay veces que es más fácil mirar afuera y convertirnos en este vecino y mirar en dónde cayó la otra persona
y no ver en la puerquera que estamos nosotros viviendo. ¿Verdad? Por eso le dije, vamos a mirarnos internamente. Pero Jesús sabía que en el grupo en que él estaba hablando de fariseos, de pecadores, necesitaban escuchar que no importa en la posición que la que tú estés, Dios te sigue amando igual. Y el amor del Padre es el mismo para todos. Para todos, es el mismo amor. Pero a veces nos convertimos en estos personajes. Y yo quiero decirte hoy, iglesia, deja de ser crítico. No fuimos mandados a ser críticos. ¿Ok? El único que tiene que llevar a las personas, a los demás, a los pies de Cristo y transformar sus vidas es el Espíritu Santo. Somos portadores de bendición, somos portadores de buenas noticias. De eso es lo que somos. Somos carteros. Eso es lo que somos. Pero acá en la historia del hijo pródigo no solamente estaban los vecinos viendo, que en ningún momento veo que se ponen a murmurar, pero hay uno que su corazón es dañado en ese día. Y es el hermano mayor. Ese personaje que durante toda la historia no se habló, hasta que llegó la fiesta, hasta que llegó la celebración. Así que ese es el último punto en esa tarde, que te examines y veas en qué punto estoy hoy. ¿Estoy en la del hijo pródigo o estoy en la del hijo mayor? Y esto me traía una historia a mi mente, que fue la que le dio título a esta prédica y se llama Clavos en la Puerta. Y yo quiero que sigas reflexionando hoy. Y esa historia habla de un niño llamado Juan. Era un niño común como cualquier otro, como Iker, como Nathan, ¿verdad? Como Naín, como todos los niños que vemos acá. Era un niño normal. Pero había algo en este niño. Y es que era muy impulsivo, era muy agresivo muchas veces. Y era un niño que sin medirse a veces maldecía. Y los padres, siendo cristianos, se dieron cuenta de esta actitud de este niño. Y el papá, muy sabio, dijo, voy a hacer algo. Y tomó una caja de clavos. Y fue donde estaba su hijo. Y le dijo, mira, le dio la enseñanza, le dijo que no se hacía, ¿verdad? Como a lo mejor usted le enseña a sus hijos, que no hagan con otros. Y el padre le dio toda la reflexión completa. Pero para que el niño pudiera entender mejor, hizo esto. Le dijo, cada vez que sientas portarte mal, cada vez que sientas maldecir, cada vez que te sientas hacer algo que me desagrada, sí, porque después de todo el niño, ¿sabe? Él estaba consciente de que estaba mal lo que estaba haciendo. Él le pidió perdón a su padre en ese momento. Pero el padre le dijo, pero aún así quiero que cada vez que sientas esto, en la puerta de tu cuarto, claves un clavo. Y el niño así lo hizo. Al principio cubrió una gran parte de la puerta. Pero al pasar de las semanas se dio cuenta que solamente tenía que clavar un clavo cada 2 días, después cada 2, después cada 1. Hasta que llegó un momento donde no tuvo que clavar más ningún clavo, pero ya la puerta estaba completamente llena. Y fue donde estaba el padre. Y el padre se dio cuenta de la actitud del corazón del hijo, que él quería forzarse por hacer las cosas bien, aunque a veces se tenía que sujetar. Y el padre le dijo, ahora quiero que hagas algo. Cada vez que pase un día sin que te portes mal, sin que maldigas, vas a hacer otra cosa. Vas a sacar uno de los clavos. Y el niño contento tenía otra tarea para hacer. Y muy entusiasmado, empieza a pasar cada uno de los días. Y empieza a quitar uno de los clavos, y uno de los clavos, y uno de los clavos, hasta que la puerta queda completamente limpia. Limpia de clavos, claro. Pero el padre ahí es donde lo lleva a reflexionar y le dice, mira tu puerta. Aunque ya no tiene clavos, y el niño contento, papá, ya no tiene clavos, me estoy portando bien. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás orgulloso de mí? Y el padre le dijo, sí,
Estoy muy orgulloso de ti. Pero pasa algo. No hay clavos en la puerta, pero la puerta está dañada. Y eso no se puede recuperar. Y ahí fue donde le dejó la enseñanza. Cada vez que llevamos maldición a otra persona, cada vez que juzgamos, cada vez que hacemos un comentario fuera de lugar, cada vez que hacemos algo que desagrada al Padre, no solamente hacemos un problema externo en una persona, sino que podemos dañar su corazón a tal punto que nunca más puede ser reparado. Como uno de cada de estos clavos en la puerta. Porque cuando es quitado, queda un agujero que no puede ser reparado. A no ser por un carpintero que masille esa puerta, le dé un trabajo. Sé todo esto porque mi padre es carpintero también. Y lleva un proceso más profundo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasaba con el hijo pródigo. Empezó no con su hermano, sino con el padre. ¿Cómo puedes ahora, después que regresa, darle todo? ¿Cómo puedes hacer una fiesta para él? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo? El hijo pidiendo la explicación al padre. Iglesia, nunca le pidas explicación al padre de lo que él está haciendo con otro de tus hermanos. ¿Ok? Porque cada uno de nosotros tiene un proceso. Cada uno de nosotros. Así que sé portador de bendición, sé portador de restauración, sé portador de esperanza, de esa esperanza viva que es Cristo Jesús. Amén. Así que podamos ver almas y vidas transformadas, no dañadas por algo que pudo haber salido de nuestra boca. Así que en esa tarde, yo espero que estemos en la posición del Padre también, de poder perdonar. Porque sí, la mayor parte de las veces somos el hijo mayor. Otra parte, somos ese hijo pródigo que regresa a los brazos del Padre. Pero también tenemos que tomar la actitud del Padre también. En esta historia es reflejada de esta forma. Jesús trae al Padre como nuestro Señor, ¿verdad? Como nuestro Padre celestial. Pero nosotros también nos convertimos en padres espirituales o padres terrenales. Y también tenemos que tomar la actitud de ese Padre, de sanar, de esperar, de orar, de no perder la fe, de ser bendición. Y de que, otra cosa, de no perder el rumbo. Él nunca escuchó las voces de sus vecinos, ni de su propia voz interna de decir, ya no va a regresar. No, nunca perdió la fe. Nunca perdió la fe, nunca pierdas la fe. Mantente firme. Al final, les puedo decir, alejarse del Señor y vivir en pecado, amargura, hiriéndonos, hiriendo a otros, nunca es el camino para encontrar la felicidad. Nunca. Si quieres ser feliz, aléjate de ese camino. Acércate al único verdadero camino que es Cristo Jesús. Recibe su muerte, recibe su perdón, recibe su restauración en esa tarde para que puedas encontrar la verdadera felicidad. Amén. Quiero dejarles en esa tarde con una canción que me gustaría que la hicieran una oración en este momento para después entonces recibir de ese sacrificio de nuestro Padre. Amén.